¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a ver cómo debemos de llevar la presión correcta en los neumáticos de nuestros autos, tomando en cuenta esta etiqueta, que es la única que debemos de tomar para poner la presión correcta en el neumático. Cosas a tomar en cuenta por una presión incorrecta en el neumático. Ejemplo: si llevan una presión demasiado alta en el neumático, van a tener menor estabilidad en el auto, que se traduce a menor seguridad, mayor distancia de frenado y desgaste prematuro del neumático. No les va a durar el kilometraje que pudo haber durado si hubieran llevado la presión correcta. ¿A qué me refiero? Si llevan una presión excesiva en el neumático, esta banda central, todo esto se va a desgastar primero que la banda exterior, ¿ok? Si llevan una presión demasiado baja, lo que se va a desgastar primero es este lado, toda esta banda de rodadura y esta, y el centro se va a mantener más intacto. Eso va a deformar el neumático, lo va a dejar así como tipo sandía, ¿sí? Irregular la forma del neumático. Muchas llantas por malas presiones quedan así onduladas en toda la cara del neumático cuando debe ser completamente plano. Eso te indica que el neumático se ha desgastado correctamente, ¿ok? Otro tema muy importante y que hay mucha desinformación es: muchas personas recomiendan subir la presión del neumático para no dañar la cara del neumático con un golpe, con un bache, y eso es completamente falso. Ninguna llanta va a resistir un golpe de un bache o un banquetazo, no están diseñadas para eso. ¿Qué va a pasar si ustedes hacen eso? El subir la presión del neumático más allá de la que recomienda la etiqueta del fabricante va a ocasionar que el neumático, cuando se caliente, cuando esté rodando el auto, va a subir demasiado la temperatura. El neumático, al rodar, aumenta toda la temperatura del interior de la cámara del neumático. Entonces va a haber mucha más temperatura, mucha más presión dentro de la cámara del neumático, y con un golpe, en lugar de hacer un chichón, van a poder reventar la llanta. E imagínense, van en carretera, caen en un bache, llevan una presión excesivamente alta y en lugar de que se haga una bola, pueden romper la llanta y tener un accidente, ¿ok? Entonces ya vimos este tema de la presión, que provoca una presión alta o una presión baja. Todo se traduce en inseguridad al manejo del automóvil y en durabilidad del neumático, ¿ok? Vamos a ver ahora esta etiqueta que nos marca fabricante. Esta etiqueta la pueden encontrar aquí en la tapa donde cargan combustible, o en el pilar B, pero del lado del conductor. Ahí es donde encuentran esta etiqueta. Entonces vamos a ver cómo se lee esta etiqueta. Aquí nos está diciendo que el neumático se debe de medir en frío, ¿ok? Ahorita les voy a explicar esto, en frío. Aquí nos dice que con 2 personas y digamos algo de equipaje, que es el peso promedio que van a llevar siempre en el auto, debe ir la llanta delantera a 29 psi y la llanta trasera a 29 psi. También aquí viene la conversión a bares y kilopascales, ¿ok? Estos 29 psi es la presión que casi siempre debes de traer en el auto, a menos de que salgas a carretera, ¿ok? Lleves mucho equipaje, lleves 4 o 5 personas, entonces vas a subir la llanta delantera a máximo 33 psi y máximo 41 psi la trasera, ¿ok? Aquí también nos dice que la llanta de refacción debe de ir a 60 psi. Todas estas medidas deben de ser en frío, ¿ok? Aquí les explico qué es esto. Ok, ¿qué es la presión en frío? La presión en frío es la forma ideal en que ustedes deben de medir
la presión del neumático, porque un neumático al rodar, ¿sí?, genera calentamiento dentro de la cámara por el roce del neumático con el asfalto, ¿ok? Ese calentamiento infla la llanta por dentro y crea más presión. Entonces, si tú pones un medidor de presión, si llevas el neumático caliente, te va a dar, digamos, un decir 35 psi. Pero en cambio, si dejas el neumático parado, el auto que no se mueve en 1 hora y media, 2 horas más o menos, el neumático se enfría, esa presión baja y te va a estar dando 31 psi. Ok, entonces la manera correcta de tú calibrar tus llantas es siempre en frío. ¿Y cuál es la forma que yo les puedo recomendar muy fácil de hacerlo? Ejemplo, yo cuando ya sé que necesito calibrar las llantas de mi auto, en las noches lleno las llantas. Ejemplo, esta llanta yo la pongo a 29 psi, la lleno a 40 psi en la noche. Ok, sé que esos 40 psi no la van a dañar, porque solamente voy a llegar a guardar el auto en la mañana antes de emprender el viaje, antes de salir por primera vez. Ya calibro las llantas y las dejo a 29 psi, y ahí me estoy asegurando que la llanta va a tener la presión correcta conforme la etiqueta que nos marca fabricante. Ok, entonces haciendo esto de esta manera nos aseguramos que este neumático se va a desgastar en óptimas condiciones. Vas a tener una mayor seguridad al conducir, vas a notar inmediatamente, tú si haces esto que yo te recomiendo en el video, vas a notar inmediatamente el manejo diferente en el auto, tanto a bajas como altas velocidades lo vas a notar. Y el neumático, si ven, se va a desgastar uniformemente toda la banda de rodadura. Algo muy importante que se me pasaba a comentarles sobre esta etiqueta. Esta etiqueta viene diseñada para este auto, que es un Golf 2017, un 1.4 TSI. Con esta medida de llanta viene diseñada esa presión. ¿Por qué? Porque el peso del auto crea una resistencia en el neumático para pisar el asfalto. Entonces, todo esto ya viene diseñado para que con este peso de auto, esta dimensión del neumático, la llanta a esa presión que marca la etiqueta vaya pisando uniformemente el asfalto, no se desgaste de más por ir con poca presión ni con mucha presión. Ok, entonces es muy importante esa etiqueta. Otra cosa a tomar en cuenta es con qué van a medir ustedes la presión de sus neumáticos. Ok, con qué lo van a hacer. La mejor forma es tener un medidor de presión digital, que son muy precisos, son más seguros y más precisos que la mayoría de los talleres de neumáticos, y que todos prácticamente las gasolineras donde pueda haber uno gratis. Ok, aquí, si se dan cuenta, nos da la opción de PSI, bares, kilopascales y kilogramos por centímetro cuadrado. Yo uso PSI, y es ya la conversión, la unidad que ustedes necesiten para medir sus neumáticos. Ok, ejemplo, pues aquí nada más presionamos y si se dan cuenta el neumático tiene 31 PSI ahí. Si yo este neumático lo hubiera medido en frío completamente, me daría 29 PSI, que es lo que lo tengo predeterminado y calibrado. Lo que pasa es que el auto ahorita se movió, calentó un poquito la banda de rodadura, por eso me está dando esos 31 PSI. Pero si yo me espero 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, va a caer la presión y va a marcar 29 PSI. Ok, aquí les dejo el enlace de compra si les interesa, es muy bueno. De hecho tiene hasta una lamparita, si ven, para medirlas en la noche. Calibramos todas las llantas, obviamente las 4, a la presión que nos indica la etiqueta de nuestro auto. Y vamos a hacer un último paso para quienes llevan un control de neumáticos en el auto, que les avisa si una llanta perdió presión, y les mando un testigo en el tablero. Ahora lo vamos a ver. Ok, muy bien. Una vez que hemos ya calibrado todas las llantas a la presión correcta conforme la etiqueta de fabricante,
vamos a reiniciar el control de neumáticos del auto, si es que lo equipa. Muchos autos llevan un botón en estas áreas, ¿ok? O en esta área de acá. El botón físico es esta imagen, aquí se los dejo. Ok, ese es el botón físico. Ese botón, cuando ustedes hagan lo que les comento de ya haber calibrado todas las llantas, lo van a presionar y eso va a reiniciar el control de neumáticos, avisándole al sistema que han calibrado correctamente sus llantas y que de ahí, cuando un neumático baje su presión, inmediatamente te mande el testigo de aviso de pérdida de presión de neumáticos, que es este. Este es el aviso y este lo vamos a encontrar en esta área del tablero, ok. Por aquí lo vamos a encontrar, que nos está indicando que una llanta está baja de presión. Y la única manera de borrarlo es configurando de nuevo el control de neumáticos. Como le comento, presionar el botón que les he comentado que es para el control de neumáticos, o en los autos Volkswagen, la mayoría de autos Volkswagen nuevos, bueno, de un modelo reciente, más o menos 2015 en adelante, tienen el reseteo de control de neumáticos aquí en la pantalla de infotainment. Nos vamos a ir aquí a Car o en las configuración del Volkswagen que tengan. Algunos cambian, pero normalmente es en configuración, en Car, y aquí nos dice las presiones de los 4 neumáticos coinciden con los valores requeridos. Le vas a dar a confirmar y con eso ya vas a reiniciar el sistema para que de ahí en adelante, si baja una presión, te marque el sistema que tienes una pérdida de presión en el neumático. Ok, espero les hubiera servido, les hubiera quedado claro. Agradecería mucho su apoyo dando like al video y compartiéndolo. Nos vemos en el siguiente video.